vamos a continuar entonces en ese propósito que tenemos hombre, usted ya lo conoce, ya lo sabe, pero es muy importante tener en cuenta claramente, bíblicamente, cómo es que el Señor Jesucristo es revelado en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. El Señor Jesús es el centro de los escritos del Antiguo Testamento y es muy importante que nosotros lo sepamos. Es muy importante, hermano, que la iglesia entienda que el propósito del Antiguo y del Nuevo Testamento es establecer a Jesucristo como base, como rey, como autor de la vida, como todo, absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. No es la ley de Moisés. La ley de Moisés dice el Señor que un día caducó y tuvo que ser cambiada por otra, por la ley de Jesucristo. Y esa ley es la que va a permanecer en esta tierra y en la nueva tierra a la que un día vamos a ir a vivir. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Claro, esa es la ley. Entonces es absurdo que algún creyente, alguien que se llame creyente, diga que va a volver a la raíz, que va a volver a la religión judía. Retrocedió porque Dios avanzó. Dios trasladó la ley que nadie pudo obedecer, solamente Jesucristo lo pudo hacer y nos trajo a la gracia y entonces la gente está otra vez desertando para la ley de Moisés. No, hermano, no, eso no es posible. Como no es posible que muchos llamados creyentes traigan del Antiguo Testamento cosas y digan que aunque usted crea en Cristo, si usted no practica algunas de las cosas del Antiguo Testamento, no es salvo. Es absurdo, hermano. Usted póngase a pensar. Si la Biblia dice que en Cristo lo tenemos todo, el Padre no nos dio por un lado la sanidad, por otro lado la libertad, por otro lado la paz. No, el Padre nos entregó una sola cosa, la salvación en Cristo Jesús. Lo que no esté dentro de Cristo, lo que no esté en Cristo, hermano, es absurdo que alguien empiece a predicar lo que lo tiene que hacer. Y sabe una cosa, es absurdo que alguien diga que es Cristo, pero que sin guardar el día sábado usted no se va a salvar. Es absurdo que alguien diga que sí, Cristo, pero si usted come de cierta clase de carne o de cierto animal, no se va a salvar. No ha leído, no ha entendido, no conoce realmente lo que dice la Biblia con relación a Cristo. Cristo es el todo. Amén. Entonces, vamos a seguir mirando porque en algún momento vamos a ir a Génesis para empezar a descubrir la presencia del Señor Jesucristo allí en Génesis. Pero estamos hablando y vamos a leerlo de corrido, lo que leímos ayer, Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Ya esto lo estudiamos, solamente analícelo en la profundidad que la Biblia lo muestra y lo enseña. Léalo conmigo, por favor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El 17. Y Él es antes de todas las cosas. Oiga, Él es antes de todas las cosas. Por eso ayer le decía que hay dos principios: el principio de Génesis y el principio de Juan. Pero el más tremendo es el principio de Juan, no el de Génesis. Porque el principio de Génesis es el principio de la humanidad, del tiempo medible, de las cosas que el Señor hizo junto con la creación. Pero el principio de Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 1, es el principio de los principios. Y de él está hablando ese versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Otra vez, no perdamos la idea y por favor nunca se le vaya a olvidar de hoy en adelante, bueno, de ayer en adelante, que en Cristo estamos usted y yo. El que se sale de Cristo, perdió. Aquí el centro de todo, la clave de todo es permanecer en Cristo. Y cuando un creyente empieza a aceptar alguna obra de la carne, se salió de Cristo. Se metió en su carne, en su humanidad, en su naturalidad, pero se salió de Cristo.
El creyente cuando permanece en la verdad, en la justicia, no en su propia justicia, sino en la justicia de Dios, que para muchos, bueno, para mí, algunas de esas cosas en un principio fueron absurdas. Hermano, poner la otra mejilla, ¿qué pasa? Ni porque yo fuera bobo, yo que fui tan, bueno, y todas esas cosas. Hermano, pero cuando la persona empieza a hacer cosas por su propia voluntad, cosas tan sencillas como estas, no, sí, yo sé, pero es que es muy difícil, ya se salió de Cristo. Y si quiere que se lo explique con un ejemplo más puntual, hermano, se ve en muchos hogares, se ve en muchas familias. Yo percibo que tú maltratas a tu esposa, varón, le hablas como áspero, como golpeado. Ay, pastor, es que usted no la conoce. Perdóname, yo no necesito conocerla. Yo conozco la palabra que me dice que la tenés que tratar como vaso más frágil. Pero él dice, no, pastor, no, yo me pusiera a tratarla así, pastor. No, uy, no, me la montaría. Yo creo que, y se llena de argumentos. Se salió de Cristo. Se salió. Entonces el cristiano tiene que entender que todo está en Él. Todo se concluye en Él. Hermano, póngale atención a lo que dice el Señor. Trate de obedecer eso. No importa la dificultad que a su alma le produzca, pero trate de someterse. Niéguese a sí mismo. Sométase a la palabra del Señor, no a la palabra de un hombre. Hermano, porque es tan fácil, me parece impresionante cómo una persona desecha la palabra del Señor cuando escucha de un hombre que le dice, no, hermano, pero es que ese mandamiento para otras personas está bien, pero en usted no, su caso es muy especial, su caso es diferente. Ah, bueno, ay, sí, va, hace lo que no es bíblico y cuando le va mal, entonces dice, es que a mí mi pastor me dijo. ¿Y quién lo mandó? ¿No tenía la palabra? Pues sí, pero es que como él me dijo, oiga, y le digo una cosa, Dios se saborea viendo las personas que empiezan a pasarla mal porque le hicieron caso a un hombre, teniendo la Biblia y habiendo leído. Ah, no tengo que obedecer esto. No, es que en su caso, hermano, en su caso es un caso muy especial. Entonces usted no tiene necesidad. Bueno, siquiera me lo dijo, a desobedecer. ¿A quién le va mal? ¿Al pastor alcahuete, permisivo o al que se puso a desobedecer? ¿A quién le va mal? Y después, ¿a quién se le queja? ¿A quién se le queja? ¿A Dios? No, hermano. Entonces, en Cristo, en nadie más. Hermano, no se salga de Cristo. No importa lo que usted escuche predicar, no se salga de Cristo, porque en Él está, hermano, en Él está reunido todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra. Allí está diciendo. El versículo 16 para mí, hermano, me abrió el entendimiento y he tratado y sigo tratando y perseveraré en tratar de no salirme del Señor Jesús, porque cuando yo empiezo a hacer algo que me gusta a mí por encima de lo que Dios me dice, porque cuando yo creo que es que alguien no se merece que yo le dé el trato que Dios me dice que le dé, yo me estoy saliendo de Cristo. Yo me estoy saliendo y muchas veces percibo mi alma de esa manera, mala disposición de ánimo, y yo digo, venga, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? Me salgo de Cristo en el momento que yo aborrezco a alguien, que yo menosprecio a alguien, me salgo de Cristo. Lea ese versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nada subsiste sin Cristo. Aún el más malo, óigame, aún aquel que se siente potentado, poderoso, aún aquel que cree que es el dueño de las vidas de los demás, ese, pobrecito, sin el Señor se ahoga. No se podría ni parar de la cama. Y todas las cosas en Él subsisten. Y la palabra subsistir, óigame, la palabra subsistir es junto con Él. Junto con Él. Todo lo que está pegado de Cristo va a subsistir, va a vivir con Él. Pero el que se desconecta, oiga, lo dice Juan capítulo 15. Oiga, apartados de Él nada podemos hacer. Nos secamos, nos morimos, primero espiritualmente y luego físicamente. No nos podemos desconectar de Él. No podemos dejar de obedecerle, porque entonces desfalleceríamos en esta tierra y perderíamos una salvación que no nos costó nada, pero que cuidarla nos cuesta toda nuestra obediencia. 17.
y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué significa que Él sea tu cabeza y mi cabeza? ¿Qué significa eso? Para ti, ¿qué significa que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia? Él es mi jefe. Él es mi jefe, mi autoridad, mi rey. Cuando la cabeza manda, hermano, el cuerpo obedece, ¿o no? Desconéctele la cabeza al cuerpo y verá que cómo queda el cuerpo. No, inmóvil, ya no puede hacer nada. Así es la iglesia, hermano. ¿Y sabe algo doloroso? Póngale atención. Que muchas doctrinas que se hacen llamar doctrinas cristianas están desconectadas de la verdad de Cristo. No viven ni enseñan la verdad de Cristo. Enseñan lo que les conviene del evangelio, pero la esencia de Cristo no la enseñan. Enseñan el pensamiento de un hombre, enseñan el pensamiento de un grupo de personas y están desconectados del Señor. No son cuerpo de Cristo, pero ellos creen que sí, porque lo que enseñan no está de acuerdo, oiga, a la doctrina de la piedad ni a las sanas palabras del Señor Jesús. No están de acuerdo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Oiga, en esto se confunden muchas personas. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Escuche esto. Cuando la Biblia dice que Él es el primogénito entre los muertos, significa que Él es el primero que se ha levantado de entre los muertos para vivir eternamente. Porque usted puede orar por un muerto y el Señor lo levanta. Uy, hermano, no faltó sino un grillito por ahí que sonara. ¿Ah? ¡Qué silencio! Oiga, sacudas ese temor y esa duda. Le estoy diciendo que el Señor le ha dado autoridad a usted para resucitar muertos, pero que todos los muertos que usted resucite volverán a morir. Si no nacen, si no resucitan en la vida de Dios, en la vida de Cristo. Entonces, entre todos y todas, en el mundo entero y en toda la historia de la humanidad, el primero que se levantó de entre los muertos para vivir eternamente es el Señor Jesús. Entonces, Él es el que nos ha marcado el camino. Él es el que nos muestra el camino de la eternidad. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre y nos dice: ya les marqué el camino. Sigan el camino que yo recorrí para que estén conmigo por una eternidad con el Padre Celestial. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia significa ser primero en rango o influencia. Jesucristo es el primero. Jesucristo es el mayor, el dueño de nuestra vida. Bueno, pero hay cuando usted ha estudiado teología, en la teología se le dicen muchas cosas que son buenas. Usted descubre cosas y entiende cosas con la teología, pero hay algunas doctrinas, algunos principios y algunas formas de interpretación que te sacan de la verdad bíblica, te sacan. La teología en diferentes ramas dicen que el alma tuya y mía empieza a vivir en el momento en que tú naces, que esa alma no tiene ninguna clase de preexistencia, no, que tu alma empezó a vivir el día que tú naciste. Pero la Biblia dice otra cosa. Lo lindo, ¿sabe qué es? No importa lo que digan los eruditos. Cuando la Biblia dice la verdad y usted la entiende, lo que diga un erudito no lo mueve de la verdad de Dios. Y a mí la Biblia me dice que el Señor me creó hace mucho tiempo y que antes de la fundación del mundo, entiendo que es mi alma la que ya estaba creada, y el Señor pudo entender, de eso se trata la predestinación. El Señor pudo entender que yo iba a creer en el Señor Jesús, y sin ponerse a ver, sin ponerse a meditar,
si yo iba a ser fiel, iba a permanecer hasta el último día de mi vida. Él determinó, porque entendió, porque Él conoce de antemano lo que va a pasar con la persona aun cuando no ha nacido. Entonces Él me determinó como hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Gálatas? Gálatas dice, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces mire lo que dice, bendito sea el Dios y Padre, versículo 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, tiempo pasado, en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién nos bendijo? En Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? Lugares de dominio, poder y autoridad. 4, según nos escogió en Él. Esta es la predestinación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Perdóneme, si el Señor me escogió antes de la fundación del mundo, ¿yo empecé a existir cuando nací? No, 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 no. Esto desbarata cualquier teoría. Que no, que su alma empezó a vivir en el momento que usted nació, es mentira. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabe, hermano, que cuando yo cometo un error, sabe que cuando me equivoco o peco, esto es lo que me sostiene? Porque a veces, hermano, me llegué a sentir recién convertido, me llegué a sentir como descalificado, como que yo no sirvo para nada, como que realmente yo para cristiano no sirvo, como que Dios ya no quiere nada conmigo, como que Dios ya no me mira, como que Dios ya me desechó por tantas veces que me equivoqué en unas iras, hermano, hasta de ofender a otro, hasta de desearle la muerte, siendo ya cristiano. No tenía un año de cristiano, pero hermano, unas crisis de ira tan impresionantes. Después de que pasaba eso, era como que hubiera matado a alguien. Y era afligido, hermano, y yo decía, esto no es para mí. Yo creo que ya Dios no quiere nada conmigo. Yo creo que ya Dios no me escucha. Y el Señor me decía, espérate, que si yo te conocí antes de la fundación del mundo y desde antes de que nacieras te escogí como mi hijo, ¿cómo te voy a dejar? Si yo ya conocía los errores que ibas a cometer, si yo ya conozco los pecados que vas a cometer hasta el día que yo te recoja. Y si te escogí es porque te voy a soportar hasta las canas. Oiga, póngale cuidado. Esto no quiere decir que usted puede pecar y que Dios siempre no, hermano, no. Esto quiere decir que mientras que nosotros no pequemos voluntariamente, no permanezcamos en el pecado, nos arrepintamos de todo corazón, confesemos el pecado y nos apartemos, el Señor nunca se va a apartar de nosotros. Escúcheme, el Señor nunca se va a apartar de nosotros. El problema es el que recae, el que no solamente peca, sino que levanta una doctrina para defender su pecado y llevar a otros a que cometan el mismo pecado que él está cometiendo. Ese es el problema. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermano, mire el poder, la potencia del Señor Jesús y entienda la importancia que tiene el Señor Jesucristo por encima de todo lo demás, por encima de profetas, de apóstoles, de evangelistas, de pastores y maestros, por encima de cualquier ser humano. Él tiene el poder y la autoridad. Hebreos, capítulo número 1. El libro de Hebreos. Bueno, la carta de los Hebreos, si usted lo prefiere así. Dice Hebreos capítulo 1, versículo número 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí estamos confirmando lo que leímos allá en Colosenses. Por Él, en Él y para Él, el Señor hizo todas las cosas. Pero mire que hay algo muy importante. Los profetas se sostuvieron mientras que Cristo no estuvo en la tierra. Los profetas fueron la boca de Dios, fueron usados por Dios para mostrarle el camino al pueblo de Israel, para decirle lo que iba a pasar mientras que Cristo no estuvo. Entienda, mi hermano, porque entre ustedes hay profetas
Entre ustedes, claro, hay maestros, pastores, de toda clase de ministerio. Pero no vaya a cometer el error que muchos profetas cometieron, que se quedaron en el punto del Antiguo Testamento tratando de hacer una función la cual está desactivada para los profetas en este tiempo, tratando de a toda hora adivinarle el futuro a la gente, tratando de decirle así te dice el Señor y te va a venir. No, hermano, la Biblia dice que ahora, hoy en día, Dios está hablando a través del Hijo, a través de Jesucristo, a través de aquel que todo lo llena en todo. Oiga, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, ya no, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por él, el Dios Padre hizo el universo, por Cristo, en él, fundamentado en él, todo subsiste por Cristo. ¿Está entendiendo eso? Así que el día que el Señor quisiera y chascara los dedos o simplemente deseara, todo lo que usted se pueda imaginar sería destruido. Porque Él tiene la autoridad y el poder. En Él subsiste todo. En Él se mantiene. Él es el fundamento. Él es aquello que sostiene el universo entero. Dice, y así mismo hizo el universo por Él. Entonces dice el versículo 6 de allí mismo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entendamos entonces, mi hermano, la importancia que tiene el Señor desde la misma creación. Y ya metámonos entonces en este propósito. Génesis, capítulo número 2. Versículo número 1. Y empecemos a ver, bueno, el Señor Jesús está en todo lugar. Desde que el Señor empieza a declarar que hizo la luz, Él siempre dice, hagamos, hagamos. Está allí con la motivación del Hijo, dándole la directriz al Espíritu de Dios, que vaya creando, que vaya formando todo lo demás. Entonces dice el capítulo número 2 de Génesis, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando nosotros vemos que el Señor, o que la Biblia dice que el Señor reposó, ¿cómo lo puede entender usted? ¿Como que estaba cansado? ¿Como que estaba fatigado? ¿Como que, trabajó tanto no, 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 no. Mire, el reposo del Señor es la tranquilidad de tener a quien encargarle su proyecto. Entienda que el proyecto de la tierra es un proyecto de Dios. El proyecto que esta tierra se salve, que no sea condenada, es un proyecto de Dios. Y que, póngale cuidado a esto, Él hizo el Edén como una maqueta, como un ejemplo. Puso a Adán y a Eva y les dijo, tengan hijos, extiéndase. Por eso puso a Adán a cuidar y a cultivar el Edén. Extiéndase a todo lugar para que la tierra llegue a ser un Edén totalmente. Eso es. ¿Sabe por qué reposó el Señor? Porque dijo, tengo un gerente en mi creación. Tengo alguien que va a hacer el trabajo por mí. Reposó porque ahora tenía en quien encomendar el trabajo que tenía que hacer en la tierra. ¿Está entendiendo eso? Por eso reposó, no porque estaba cansado y jugado, como decían los abuelos, jugado. No, 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 no. Reposó. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra reposó, significa desistir del ejercicio usado en muchas relaciones, acabar algo, cesar, descansar. Pero resulta que ¿qué fue lo que pasó? Resulta que Adán no concluyó la obra, no continuó la obra. El proyecto de Dios en las manos de Adán fracasó. Déjeme decirlo como lo diría un arquitecto. Ese ingeniero que puso el Señor, Adán,
no llevó a cabo la obra, no. Empezando la obra, desistió, falló, se equivocó, dejó el trabajo tirado. Entonces el arquitecto envolvió, recogió todos los planos, todo lo demás y los guardó. Y dijo, tengo que esperar hasta que venga alguien que se responsabilice de mi proyecto. Ese alguien es el postrer Adán, Jesucristo el Señor. Así que escuche esto. El mismo Adán es tipología de aquel que había de venir. El mismo Adán es tipología de Jesucristo. ¿Y de quién es tipología Eva? ¿De quién? Esto, dígalo duro. Por allí escuché, de la iglesia. Eso es. Entonces nosotros no podemos pensar que todo lo que se hizo como tipología en el Antiguo Testamento permanece de la misma manera hoy en día. No, para nada. El Señor entonces reposó en el séptimo día con la proyección de que cuando viniera aquel que va a cumplir, que va a llevar adelante el proyecto de Dios, esto es el postrer Adán, entonces la humanidad entera repose en él. Póngale cuidado para que no nos confundamos. El Señor, nuestro Padre Celestial, reposa cuando ya tiene quien se encargue del proyecto que Él tiene en la tierra. Pero cuando Adán peca, cuando Adán se equivoca, entonces Él recoge el proyecto y ya no reposa. Escúcheme, ya no está reposado. Y si usted pide el verdadero reposo, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo bíblicamente. Ya no, ya tiene que esperar a Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo viene, Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, me complazco. Cuando usted busca la raíz de la palabra complacencia, también significa en el reposo. Él me da tranquilidad, Él me va a llevar adelante el proyecto, Él va a cumplir con el proyecto que yo tengo. ¿Está entendiendo eso? Importante entonces que nosotros entendamos que este reposo es una de las tipologías más grandes de Jesucristo y la iglesia. La iglesia no tiene por qué empezar a dejar de trabajar un día, que porque es obligatorio guardar un día. Eso es absurdo. Sería como que Cristo no hubiera venido. Y Cristo se cansó, hermano. Vea, bueno, Él no se cansó de nada, pero dijo tantas veces, enseñó tantas veces, no, espérese, no, espérese. Es que el día de reposo no fue, el hombre no fue hecho a causa del día de reposo para que usted esté sujeto al día de reposo. No. El día de reposo fue hecho a causa del hombre, para enseñarle al hombre a descansar en Dios, para enseñarle al hombre a buscar al Señor. Un solo día de la semana, pero en Cristo lo buscamos todos los días, porque en Cristo reposamos, así sea en medio del trabajo. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Leamos algunos textos donde el Señor Jesús deja claro que el reposo ya no es algo literal, es algo que lo señalaba a Él. Bueno, empecemos por el que leímos ayer. Me gusta mucho ese texto. Colosenses capítulo 2, versículo número 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya venció, ya el Señor destruyó ese gobierno demoníaco. Por tanto, como consecuencia de esto, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El que pueda entender, aquella persona que tiene su mente libre de la enseñanza errónea, de una doctrina malversada, va a poder entender lo que está diciendo la Biblia. Ya nadie te tiene que sujetar, ya nadie te tiene que juzgar si no haces esto o aquello, uno de los ritos del Antiguo Testamento que apuntaban al Señor Jesucristo. Por tanto, nadie te juzgue. Oiga, por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Ahora escuchemos al Señor Jesucristo y lo que Él dejó determinado aquí en la tierra con relación al día de reposo. Le repito, que es una de las tipologías más fuertes que nosotros deberíamos tener como de la persona maravillosa del Señor Jesús. El cristiano que no camina en el reposo del Señor, el cristiano que no ha podido vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento, es un cristiano que no ha entendido que la paz o el reposo no está en un día, está en Cristo el Señor. Que cuando usted y yo confiamos en el Señor Jesús, vamos a poder estar tranquilos en medio de cualquier situación, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio del conflicto. Usted guarda calma, usted permanece en calma, permanece en paz, porque sabe que el Señor Jesús está por encima de todo y de todos. Que Él tiene el control, que tiene el dominio, que tiene el gobierno. Dele la gloria al Señor. Miremos qué dice el Señor. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo número 12. Vamos a leer desde el versículo número 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, deme un momento. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Oiga lo que está diciendo el Señor para aquel que quiere entender. Por favor, escúchelo. Él dice: mire, en el Antiguo Testamento, en medio de tanta exigencia, cuando el sacerdote estaba dentro del templo, violaba el día de reposo y no tenía culpa, porque en ese día trabajaba, en ese día recibía los sacrificios y todo lo demás. Y él dice: mire, los que están conmigo pueden tranquilamente violar el día de reposo porque yo soy mayor que el templo. Póngale cuidado a eso y estúdielo. Yo soy mayor, he aquí uno mayor que el templo. Porque es que él mismo es el día de reposo, él, el Señor Jesús. Ahora dice el versículo 6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué está diciendo? Que el que trabaja en el día de reposo es inocente, porque ahora está en Cristo, y Cristo es superior a todo lo demás. 8. Porque el Hijo del Hombre, ¿y sabe una cosa? Cuando alguien enredado y engañado por la doctrina de error del séptimo día, usted le manda palabra, él le devuelve un video. Usted le manda palabra y le dice: explíqueme esto, y él le devuelve un video. Él quiere que uno se deje enredar como ellos se dejan enredar. Oiga, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yo les hago una pregunta cuando ellos tienen la capacidad de sentarse a hablar conmigo. Yo les hago una pregunta: ¿qué podemos decir del Señor Jesucristo si el Señor Jesucristo violó todos los días de reposo? ¿Qué podemos decir de Él? ¿Decimos que es pecador? Y si es pecador, no nos sirve para ser salvos. Y si Él violó el día de reposo, es porque Él le quería dar el significado correcto al día de reposo. ¿O por qué? No, ellos inmediatamente no te contestan, te mandan un video. Porque no tienen argumento bíblico para decirte por qué hoy en día no es adecuado someterse a guardar un día que nunca nadie pudo guardar. Jamás nadie podrá guardar un día de reposo tal como lo indica la ley. Ellos no saben. Entonces escuche esto: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él
determinó, Él como Señor del día de reposo, determinó que ahora el reposo era Él, la persona maravillosa de Cristo, y no un día. Pero sigamos leyendo. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Marcos capítulo 2, versículo número 27 y 28. Oiga esta verdad tan poderosa. La tipología del día de reposo en Génesis se convirtió en una verdad en Cristo. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descansara, y no el hombre por causa del día de reposo, que es lo que la doctrina de error dice, que ahora el hombre se tiene que someter al día de reposo, que se tiene que sujetar al día de reposo. El Señor dice, no, 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 espérese. Es que el hombre no fue hecho a causa del día de reposo, no. El día de reposo se hizo por causa del hombre, para que el hombre descansara y buscara del Señor ese día. Al menos ese día, en medio de la cultura de esclavitud que tenía el pueblo de Israel, al menos ese día pudiera buscar de Dios. Escuche esto. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, yo no le voy a dar sino unos textos para que usted los estudie y lo amplíe. Juan capítulo 5, versículo 16, el Evangelio. Juan capítulo 5, versículo número 16. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por cuál causa? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oiga, y no es suficiente eso para el religioso que se dejó convencer de una mentira y estudió y aceptó tanto esa mentira que la defiende y entonces condena a los que no tenemos en cuenta el día de reposo, y entonces nos envía para el mismo infierno porque no guardamos el día de reposo. ¿Sabe qué le dije yo a un maestro? A un maestro que enseña el séptimo día, que hay que guardarlo. Le dije, hermano, pues, como yo quiero estar con Jesucristo, si es pecado trabajar en el día de reposo, para allá, para donde yo vaya trabajando el día de reposo, me voy a encontrar a Cristo, porque Cristo trabajó el día de reposo. Y como yo necesito a Cristo y su presencia, porque Él es el que me da reposo, descanso, Él es mi salvación. Ah, bueno. Dice, y Jesús les dijo, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 18. Por esto los judíos, póngale cuidado, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, escuche esta verdad, Jesucristo quebrantaba el día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía autoridad sobre el día de reposo? Porque el día de reposo es una tipología de Él como persona. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Jesucristo es mi reposo, ¿sí o no? Póngale cuidado, lea, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oiga, por la verdad, la gente ha querido siempre desbaratar, destruir el Evangelio. Y aquellos que se aferran a esa mentira, pues hermano, han decidido creer a la mentira, y Dios, que es tan bueno, les permite creer a esa mentira y les manda un espíritu de mentira para que crean a la mentira los que rechazaron la verdad. Que Dios nos guarde a usted y a mí de ir a rechazar la verdad alguna vez. Entonces, una tipología poderosa en el principio, allá en el original, en Génesis, una tipología poderosa, el día de reposo. El día de reposo, aunque está en los 10 mandamientos de la ley de Moisés, sencillamente se trasladó a Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, póngale cuidado que son cosas muy claras y que usted y yo podemos aprender. Cuando el Señor Jesús
le responde al joven rico que le dice: Señor, ¿cómo ganaré la vida eterna? El Señor Jesús le responde y le dice: ¿sabes los mandamientos? Obedécelos. Y él dice: ¿cuáles? El Señor le nombra unos mandamientos y nunca le nombra el día de reposo. Jamás le nombra el guardar un día, porque ahora el reposo estaba delante de ese joven rico. Ahora el Señor Jesús está para que usted y yo descansemos. Oiga, el que no reposa en Cristo va a reposar un día. El que no reposa en Dios, el que conociendo a Dios se deprime, se angustia, se desespera, se aflige. Bueno, pues para que se le quite la depresión nerviosa, vaya a guardar el sábado. Quédese en la casa con todas las deudas que tiene y no vaya a trabajar para que lo echen y verá cómo descansa. Dios mío. No solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 9, versículo 16. No, es que con esto ya, hermano, ¿para qué volteamos más? Pero mire, capítulo 9 de Juan, el Evangelio, versículo número 16. Así como usted le dicen: usted no guarda el sábado, ¿qué pesar? Se va a condenar. Sí, usted puede ser muy sincero, puede ser ayunar, puede ayunar mucho, puede creer en el Señor todo lo que quiera, pero si no guarda el sábado, se va a condenar. Igualitico, le decían los religiosos al Señor Jesús: léalo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Yo le pregunto a los que defienden el día de reposo literalmente, le pregunto: ¿Jesucristo se condenó por no guardar el día de reposo? Contéstemelo. ¿Sabe qué? Él no te contesta, te manda un video. Jesucristo se condenó porque violaba el día de reposo, no lo guardaba, desafiaba a los religiosos de Israel, sanaba en el día de reposo. ¿Se condenó? Si él no se condenó, yo tampoco me condeno. Aleluya. Así es. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, división entre ellos. Tremendo. El Señor nunca guardó el día de reposo y enseñó a no guardarlo, enseñó a ir a Él para descansar. ¿En quién descansa usted? ¿En quién descansa usted? Apartándonos un poquito de esta primera tipología que les estoy enseñando, que no se debe guardar así literalmente como está. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 5, versículo número 19. Nosotros leímos hasta el 18, pero ahora leamos hasta el 19. Perdón, desde el 19. Recuerde que leímos hasta donde dice: no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que se hacía igual a Dios, porque se decía hijo de Dios. 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre, oiga esto, preeminencia de Cristo, lo que demuestra que en Él fueron creadas todas las cosas, que Él sustenta todas las cosas. Oiga, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Oiga, y lea lo que sigue, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Punto. Sencillo, claro, preciso. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo está presente desde la misma creación, desde el mismo inicio de todas las cosas. Él fue la motivación, Él fue el motivo, Él fue
eh, la, el deseo que que le puso al Padre el crear el mundo, crear las almas, porque las almas fueron creadas antes de darles un cuerpo. Crear todo lo que usted ve y lo que no conoció también. Y no debemos suponer lo que la Biblia no dice. Iglesia, por favor, entienda esto. Es muy fácil caer en suposiciones, se lo dije ayer, se lo repito hoy. Por ahí andan volteando una cantidad de doctrinas que suponen que antes de Adán y de Eva hubo vida y que entonces vino el diablo y explotó la tierra y la dañó. Hermano, aunque puede ser posible muchas teorías que los teólogos o que los científicos puedan decir, ahorrémonos eso, ahorrémonos el riesgo de ir a meternos en una mentira, ahorrémonos el riesgo de ir a hablar algo que no es, no supongamos cosas, que nos baste lo que la Biblia nos dice y lo que no nos dice, guardemos silencio. Termino por hoy, porque mañana le voy a enseñar otras tipologías. Termino por hoy diciéndole, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. No se invente nada, no vaya más allá de lo que habla la Biblia y no se quede más acá de lo que la Biblia dice. Primera carta a Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, conformarse es no salirse, ni más ni menos, estar debajo de, sometido a. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, oiga esto para los que se inventan cosas. El Señor Jesús dijo, no, espere, ya, olvídese. Yo soy Señor del día de reposo. Ya, deje ese cuento. Ahora repose en mí, venga, descanse en mí. Deje que yo lo guarde, que yo lo cuide. Confíe en mí, crea en mí. ¿No? No, hay que seguir guardando el día. Mire, para ellos, dice, ¿qué pasa con aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad? 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Claro, ellos empiezan que no, que olvídese, que mire, que vea que, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Claro, blasfeman porque dicen cosas mentirosas de la palabra. Blasfemias, malas sospechas. Empiezan a sospechar que usted es un impío, que porque no guarda el sábado, que usted es un pecador. Empiezan a juzgar y a criticar. Malas sospechas. 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Oiga, el que no ha entendido que Jesucristo es el descanso, ya no es un día, está corrompido en el entendimiento, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Dicen tener la verdad, pero no la tienen. Que el Señor nos guarde a usted y a mí. Que el Señor nos cuide de ir a caer, teniendo tan sencilla la verdad de la palabra allí y dejarnos enredar de una mentira. ¿Por qué? ¿No nos basta la verdad de la palabra? A mí me basta. ¿A usted también? Sí. Gloria a Dios por eso.